Estamos celebrando la solemnidad de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy es el tercer domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a mí, el menor de todos los santos, se me ha dado esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y de iluminar a todos sobre cuál sea la dispensación del misterio, y desde el principio de los siglos escondido en Dios, Creador de todo, para que por la Iglesia se descubra a los principados y potestades del cielo la multiforme sabiduría de Dios, conforme a su eterno designio, puesto en ejecución por medio de Jesucristo, por quien, mediante la fe en Él, osamos acercarnos confiadamente a Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que conforme a sus gloriosas riquezas os fortalezca con la virtud de su Espíritu en el hombre interior, que more Cristo por la fe en vuestros corazones, que estéis arraigados y cimentados en la caridad, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del misterio de Cristo, y conocer el amor de Cristo que supera a toda ciencia, de suerte que seáis henchidos de toda la plenitud de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos, como era el día de la preparación, para que el sábado no quedasen los cuerpos en la cruz, porque era solemne aquel sábado, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas a los ajusticiados y los quitasen. Llegaron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro, que habían sido crucificados con él. Mas al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, mas uno de los soldados le abrió con la lanza el costado, y al punto salió sangre y agua. Y quien lo vio es el que lo asegura, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis, puesto que esto sucedió en cumplimiento de la Escritura: no le quebraréis hueso alguno. Y otra Escritura dice: verán al que traspasaron. Primero quisiera recordarles que este fin de mes estoy con el Padre Giuco en Estados Unidos para hacer unos retiros espirituales, así que la misa del primer domingo ya este domingo la hemos avanzado un domingo porque voy a salir este fin de mes, y la primera misa del mes de julio la vamos a tener que retrasar. Después les avisamos exactamente qué día es, qué domingo es, porque yo estoy allá dos semanas, más también debo hacer una pequeña intervención. Unas personas me van a ayudar para hacer una pequeña intervención, quitar un pequeño tumor benigno que tengo en un brazo, que no es muy peligroso, pero tengo que hacer esa pequeña intervención. Entonces voy a estar después del retiro unos días más para hacer eso. Entonces después les avisaremos con tiempo cuándo será la próxima misa en el mes de julio. Les pido sus oraciones para que estos retiros den mucho fruto. Yo creo que este año va a haber mucha gente que venga a estos retiros allá en Estados Unidos. También hay gente que es de origen mexicano o hispánico en Estados Unidos que vienen a los retiros, y también para que salga bien esta pequeña intervención, esta pequeña cirugía que me van a hacer, pues también les pido sus oraciones.
Les recuerdo que la obligación de venir a misa es una obligación grave. Es pecado mortal no venir a misa sin una razón suficiente. Puede pasar que alguien tenga una razón suficiente, que debe ser una razón grave, o puede ser la suma de varias circunstancias que sumadas puedan considerarse un hecho grave o un impedimento grave, porque a veces hay varias cositas diferentes que se suman y que uno puede decir, bueno, ya todo sumado esto parece que es una razón grave, no puedo ir a misa. Bueno, tiene que ser un motivo grave para no venir a misa, así que no hay que excusarse fácilmente de venir a misa si no hay un motivo grave, serio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estoy solemnizando la fiesta del Sagrado Corazón, que fue este viernes pasado, y de todos modos estamos en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón. Espero que ustedes de alguna manera veneren más especialmente al Sagrado Corazón en estos días. Yo les recomiendo decir todos los días las letanías del Sagrado Corazón, de florear las imágenes, donde si tienen un Sagrado Corazón en su casa, ponerle flores, ponerle una vela, etcétera, lo que puedan ustedes manifestar esta devoción, este amor al Sagrado Corazón de Jesús, que no es una devoción cualquiera, porque la devoción al Sagrado Corazón es realmente lo más profundo que hay en nuestra religión. Porque ¿por qué vino el Verbo y se hizo hombre en la tierra? Pues por amor, para salvarnos, y eso manifiesta el Sagrado Corazón de Jesús, que es el amor de Dios hacia nosotros. Así que sin ese amor, Dios no se habría encarnado, Dios nunca había fundado la religión, la Iglesia Católica. Dios nunca habría hecho todo lo que ha hecho por nosotros en la obra de la redención. Entonces es muy importante ese amor que Dios nos ha manifestado, que a veces no es necesario que nos los dijeran, pero los hechos hablan, y si miramos todas las obras de Dios nos manifiestan a qué punto Dios nos ama. Y como él decía, no hay mayor prueba de amor que dar la vida por los demás. Y Jesucristo quiso darnos esa prueba para que ya no tengamos ninguna excusa, ninguna razón de decir, es que yo no sabía, es que yo no podía, es que yo no hay excusa. Entonces lo que ahorita son argumentos de amor, en un tiempo llegará que serán argumentos de justicia, y aquellos que están más informados y más al corriente de lo que Dios ha hecho por nosotros serán castigados más severamente porque recibieron más. Así que no hay que confiarse y decir, es que Dios es muy bueno, Dios me quiere y entonces todo saldrá bien. No, eso implica de nuestra parte una respuesta obligatoria, no es facultativa. Tengamos presente eso, porque hoy la gente ha caído en un laxismo diciendo Dios es tan bueno que yo si quiero voy a hacer lo que Él me dice, si quiero voy a corresponder a su amor, si quiero. Pero eso es falso. Es que eso nos crea una obligación. Cuando Dios, el Rey del cielo, nos tiende la mano, no podemos rechazarla. Ciertamente lo hace con bondad, con mucha misericordia, pero el rechazo es una ofensa. No estamos como en un plan con nuestros amigos que nos dicen, que nos ofrecen un café y que podemos decir sí, podemos decir no.
No es lo mismo, con Dios es diferente. Cuando Dios nos tiende la mano, debemos aceptar. Ciertamente lo hace con toda su bondad, con toda su benignidad, pero si decimos no, estamos ofendiéndolo, y eso puede obedecer un castigo eterno, un castigo muy severo. Entonces, esa falsa noción de la bondad de Dios, esa falsa noción de la misericordia que hoy se ha inculcado en la iglesia conciliar, nos hace deformar, tener un concepto deformado de lo que es Dios, de lo que es la bondad de Dios. Entonces, la gente no se considera obligada de corresponder. Sí, Dios quiere que yo haga esto, que yo aquello, pero es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que etcétera, etcétera. Y eso es una ofensa a Dios, el hecho de no corresponder. Así que yo no estoy, no tengo la posibilidad de decir, bueno, de escoger. No tengo la posibilidad de escoger. Cuando el Rey me llama, tengo que obedecer. Así que Dios quiere, Él nos propone, Él nos da esa oportunidad de venir con Él a la eternidad, a ser felices con Él. Él nos da esa. Entonces es pura bondad, y ahí nos manifiesta cómo nos ama. Es una realidad ese amor que nos tiene. Pero no hay que olvidar que Dios, siendo bueno, pues es infinitamente digno de respeto, infinitamente digno de amor. No basta que Él quiera ser bueno con nosotros, nosotros tenemos también obligaciones hacia Él. Ciertamente, cuando uno ama a una persona, todo lo que se hace por ella se vuelve fácil, no es tan pesado. Cuando nosotros hacemos un favor a una persona que amamos, nos parece fácil porque lo hacemos con gusto, y ciertamente esa correspondencia a Dios debería ser algo fácil. Pero cuando hay personas o hay cristianos que se quejan de hacer sus obligaciones hacia Dios, o que les parece muy pesado, les parece muy duro, quiere decir que, no digo que no lo amen, pero su amor está muy debilitado, o es muy superficial, no es profundo, no es un amor consistente. Entonces debemos, a veces esto viene de la falta de considerar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y eso, el bien que Dios nos ha hecho no es así como decir es parcial. No, todo lo bueno que tenemos viene de Él. Toda la creación, ya en las criaturas vemos cómo Dios ha puesto tanta bondad, tantas cosas buenas, todo. Y si hay el mal en la tierra, pues no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, del pecado. Todo eso viene del pecado. Pero si vemos las cosas como Dios las hizo, pues son hermosas, son bellas, son tantas cosas buenas que Dios nos ha dado. Y es el hombre que las echa a perder, que las destruye, que las deforma. Y entonces, eso solo de punto de vista de la creación, de las cosas naturales. Pero ¿qué decir de las cosas sobrenaturales? De la gracia que nos hace hijos de Dios. ¿Qué don más grande? ¿Qué don más grande que ser hijos de Dios? Y eso, Dios no tenía ninguna obligación de hacernos sus hijos sobrenaturales. No tenía ninguna obligación. Y Santo Tomás de Aquino nos dice que el menor grado de gracia es más grande, más valioso que toda la creación. El menor grado de gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está hasta participar a la vida divina, y eso es más. Dios es más que toda la creación. Así que si yo tengo la gracia de Dios, eso vale más que todas las cosas creadas.
que todo, incluso que todos los hombres y todos los ángeles, sin la gracia, el menor grado de gracia que tengamos vale más que todos los hombres y ángeles juntos sin la gracia. Así que hay que tener clara la diferencia en lo que es de Dios y lo que es de las criaturas, no hay comparación. Por eso la vida de la gracia nos hace participar a la vida divina. Es algo misterioso. ¿Cómo es posible que Dios no nos haga sus hijos, que nos haga sus hijos realmente, que realmente nos dé su vida divina, la ponga en nuestra alma? Es algo misterioso, es algo grandísimo, y que es un regalo mucho más grande que todas las cosas creadas que vemos, que a veces nos admiran y que decimos, qué cosas tan hermosas ha hecho Dios, ¿verdad? Si vemos algo bello, las cosas creadas, no, eso no tiene nada de comparación con la vida divina que Dios ha puesto en nuestra alma, que aunque en esta vida nosotros no la vemos claramente, pero en la otra vida veremos su importancia. ¿Y qué es lo que nos puede hacer ver esa importancia? Pues es la fe. Entonces hay personas que dicen sí creo, pero en sus obras desdicen lo que ellos dicen creer. ¿Por qué? Porque su fe o es muy débil, o está muy deformada, o tiene un problema. Entonces no basta decir yo creo si no tenemos las obras. Entonces es lo mismo que decir yo amo y no tengo las obras. Entonces nuestra fe, nuestro amor puede ser muy débil. ¿Y cómo saber qué caridad tenemos, qué fe tenemos? Pues somos fieles a nuestros deberes, somos fieles a nuestras oraciones, somos fieles a la voluntad de Dios, rezamos fielmente, con gusto, con amor, con fe, devoción. Ahí se ve cuál es nuestra caridad, cuál es nuestra fe. Entonces, si por cualquier detalle renunciamos a nuestras obligaciones, quiere decir que nuestra fe, nuestra caridad es superficial, es débil, es muy aparente, ¿verdad? No nos engañemos, porque hay personas que hablan mucho de Dios, del amor de Dios, pero no basta, en eso no se conoce el verdadero amor. Eso puede ayudar, pero no es lo esencial. Es cuando Dios nos pide un esfuerzo. Hay personas que Dios les ha pedido que den su vida por Él, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los mártires, que había personas que querían que ellos renunciasen a Dios, que hicieran un pecado mortal, y ellos prefirieron dar su vida para no ofender a Dios. Bueno, ahí se ve que esas personas tenían una caridad, un amor a Dios sólido, fuerte. Entonces, ¿a qué punto nosotros estamos dispuestos a servir a Dios? ¿A qué punto estamos dispuestos a renunciar al pecado? Ahí se ve si lo amamos realmente. No basta las palabras, no basta incluso hay personas que son capaces de rezar o de ir a misa, pero cuando se les pide algo que les molesta, que les cuesta, pues son capaces de abandonar todo, de mandar todo a volar, por decirlo así. Porque, por ejemplo, hoy ya no hay ese sentido del sacrificio. ¿Qué es lo que es la prueba del amor? El sacrificio es la prueba del amor. Entonces, pongamos el caso de dos personas que se casan y que dicen que se aman mucho, que se entienden muy bien, y eso pasa mucho hoy. Y todo parece bonito, todo parece ideal, pero hay un problema, una discusión, una diferencia
y se divorcian por un detalle, por una tontería, se divorcian. ¿Qué quiere decir? Que ese amor no era tan profundo, era superficial. No se puede destruir un hogar por un problema, por un detalle, con más razón por un detalle, no se justifica. ¿Qué quiere decir? Que ese amor es frágil, que ese amor no está dispuesto al sacrificio. El sacrificio es que algo que nos cuesta, que nos hace sufrir, Entonces hoy la gente moderna, los católicos modernos, liberales, cuando se les pide un esfuerzo particular, o cuando Dios les pide, o que la vida las circunstancias de su vida se presenta una situación particularmente difícil, pues renuncian, dicen, no, es que yo, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿No ven la obligación? Y consideran que el hecho que ellos tengan que sufrir, que es una injusticia, solo el hecho de que tengan que sufrir, solo el hecho de que tengan que tener una contrariedad, y dicen, no, es que yo, ¿por qué tengo que aceptar eso? ¿No ven que el sacrificio es prueba de amor y también es salario del cielo? O sea, ¿quiénes en el cielo tendrán un cielo mejor? Pues aquellos que hayan sufrido más por nuestro Señor, que hayan luchado, que hayan hecho esfuerzos, eso es prueba de amor, y eso tiene recompensa, no es vano, no es inútil, porque hay mucha gente que dice, es que yo para qué sufro, estoy perdiendo mi tiempo, estoy desperdiciando mi vida. Esa es la mentalidad de hoy. Entonces, no, es mejor me divorcio, porque tengo que sufrir a esta persona, porque tengo que aguantarla. Entonces se divorcian y los niños después están ahí, que pierden a su papá, pierden a su mamá, y esos niños después van a tener muchos problemas afectivos e incluso de otro tipo, porque sus papás de una manera egoísta prefirieron su bienestar al bien de los niños. Por eso Dios hizo el matrimonio indisoluble. Por eso la Iglesia siempre ha prohibido el divorcio, por eso el divorcio está prohibido y es pecado mortal, ¿verdad? Entonces hoy las personas se divorcian muy fácilmente por cualquier detalle, o renuncian a todo porque no quieren que las molesten. Entonces debemos tener el sentido de nuestros deberes, de asumir nuestras responsabilidades, pero si solo queremos gozar, solo queremos disfrutar, pues entonces no tiene sentido sufrir, porque el sufrimiento no lo buscamos como tal, lo buscamos como medio. Entonces, si yo tengo que comer al mediodía, la mamá va a tener que cocinar, y eso es pesado, ¿verdad? La cocina, cocinar, los deberes del hogar, sí, pero eso ella lo sufre para que sus hijos tengan que comer al mediodía. Es pesado, tenga que ir al mercado, tenga que hacer la cocina, todo eso es esfuerzo, sacrificio. Bueno, pero tiene un fruto, porque después ya la familia tiene que comer. Entonces ahí está el hecho que a veces no buscamos el sufrimiento como tal, sino como medio, ¿verdad? Entonces hay que asumir ese medio. Dios no lo pide, ¿verdad? Entonces yo creo en la verdad de la Iglesia, yo creo en la verdadera tradición de la Iglesia, porque eso es la Iglesia es la tradición. Que no nos digan que hay la Iglesia católica y por otro lado está la tradición. No, la Iglesia es tradición como tal. Se podría decir que la Iglesia católica tradicional, porque la Iglesia católica es tradición. Entonces, si yo, porque me van a tratar mal o porque me van a ver de malos ojos otras personas, yo voy a renunciar a mis convicciones, a mi vida católica, para que no me vean feo, para que no me miren mal, entonces yo no estoy dispuesto al sacrificio.
yo no estoy dispuesto a tener, yo no tengo mérito, no voy a tener una recompensa. ¿Cuántos obispos, cuántos sacerdotes que cuando al principio del concilio comprendieron muy bien la gravedad de la crisis que estaba viviendo la Iglesia y cómo estaban intentando los modernistas destruir la Iglesia con la nueva misa, los nuevos sacramentos, la nueva doctrina, el nuevo catecismo, y no quisieron hacer nada porque no quisieron renunciar a su estatus social? Es que si yo digo esto, a lo mejor ya no voy a tener que comer, me van a cambiar, voy a perder mi cargo, voy a perder mi situación, y entonces mejor me voy a adaptar, me voy a callar, voy a seguir la corriente. Y esos sacerdotes, esos obispos, por su silencio cómplice, se hicieron poco a poco modernistas, y ya después ya no ven, queda en una ceguera espiritual, que es un castigo porque ellos cometieron un pecado contra la verdad manifiesta. Cuando yo veo la verdad manifiesta y no la acepto, yo hago un pecado contra el Espíritu Santo, y el fruto de ese pecado contra el Espíritu Santo es la ceguedad, porque esas personas que antes veían la verdad pero no la quisieron aceptar, después caen en la ceguedad. Es un castigo de Dios, y ya después ya no ven el problema, les parece que eso ya no es un problema, pero es ceguedad y no es excusable, es un pecado, ¿verdad? Aquellos que vivieron en tiempo de nuestro Señor, que vieron sus ejemplos, sus palabras, sus milagros, y no lo aceptaron, cayeron en la ceguedad, porque era un pecado contra el Espíritu Santo. Y hasta la fecha los judíos no han salido de esa ceguedad, porque mataron a su Redentor, mataron a nuestro Rey, a nuestro Dios. Pero esa ceguedad, ya no ven la bondad de nuestro Señor, ya no ven sus ejemplos, ya no ven sus virtudes, se han cegado completamente, están cerrados. ¿Por qué están cerrados? Porque hubo un pecado inicialmente, un pecado contra el Espíritu Santo. Así que a veces Dios nos muestra el camino, cuidado, no debemos decir, es que hoy no tengo ganas, hoy prefiero irme a divertir, hoy voy a hacer esto. Cuidado, tú ya viste qué era lo que había que hacer, pero no lo quisiste hacer, estás yendo contra la verdad. Contra la verdad manifiesta. Cuidado, eso que puedes caer en la ceguedad, Dios te puede castigar. Y una vez que una persona queda ciega, ya no es buena para nada, ya no puedes salir de eso. Por eso Jesucristo dijo que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en esta vida ni en la otra. El pecado contra el Espíritu Santo es un pecado que tiene una gravedad particular. No es como cuando yo hago un pecado cualquiera. El pecado contra el Espíritu Santo es mucho más grave. Entonces, nunca vayamos contra la verdad. A veces podemos tener dudas, podemos tener alguna incertidumbre. Si es posible, yo esto no lo hago porque no sé. Bueno, pero cuando vemos claramente a toda luz que una cosa es correcta, es cierta, debemos aceptarla. Y hay personas que uno les dice la verdad y encuentran siempre una excusa, la buena excusa, ¿no? Por un detalle, y se agarran de ese detalle para no seguir su obligación, y eso es un pecado. Así que uno no los puede obligar, pero Dios lo sabe, Dios lo ve, y todo tendrá su efecto. Todo pecado tendrá su efecto. Es como las leyes de la física. Si yo pongo un peso aquí y estoy aumentando, cada gotita va a aumentar el peso. Eso nunca se puede suprimir. Así, en la vida espiritual, cada infidelidad tendrá su paga. Todo lo que hacemos
con conciencia de que es bueno o es malo, tendrá su paga, porque Dios es justo, y no solo justo, es soberanamente justo, es decir, que no se le escapa ni un cabello, ¿verdad? Como Él decía, todos nuestros cabellos están contados. Él sabe, Él hará justicia, pero realmente exactamente como es, como merecemos, tanto cuanto hicimos, aunque sean detalles. Dios no se le escapa nada, porque hay gente que cree que porque Dios es bueno es negligente y están confundiendo las cosas. No, Dios es bueno, pero es perfectamente justo, y eso no lo ven. Es que quieren que Dios se acomode a su vida, a sus gustos, a su opinión. Entonces ahí está el buen pretexto, ¿verdad? Entonces debemos reflexionar y decir, bueno, yo hice esto, se me olvidó, después de años hice un pecado y nunca me acordé, se me olvidó, no me acordaba que hice. Dios nunca se le va a olvidar nada. Por eso es bueno que pidamos perdón por todos nuestros pecados y también por nuestros pecados olvidados, nuestros pecados que hicimos y que a veces después se nos olvidaron. Siempre hay que pedir perdón por ellos también, porque Dios no los olvida, es imposible que Dios los olvide. Entonces nosotros, es que Dios es bueno y me va a dejar así. No, Dios es bueno, pero todo se paga. Es lo que decía el Padre Pío. El Padre Pío decía, todo se paga, el bien como el mal, todo se paga. Más o menos, no, más o menos, no, exactamente. Entonces, es que Dios es como que es mezquino en esas cosas. No, es justo, perfectamente justo. Entonces hoy ya la gente ha perdido, mucha gente, yo veo que ya ha perdido la noción de lo que es la justicia, y a veces invaden el terreno de los demás, o le hacen preguntas que no tienen derecho a saber, son indiscretos, todo eso es faltas a la justicia, o toman cosas del prójimo así sin pedir permiso, nada más. Es que somos amigos. No, debes respetar, debe ser justo. Sí, más o menos. No, debe ser justo, exactamente como es. Entonces, la bondad, la caridad no suprime la justicia. Ese es el error de muchos que creen que porque alguien es bueno, entonces ya no es justo. No son contradictorias esas virtudes, la bondad y la justicia. Se complementan. Entonces, ¿cómo puede ser Dios misericordioso si primero no es justo? Si no respeta la justicia, no puede tener misericordia. Entonces, ¿por qué tiene misericordia? Porque normalmente debería castigar. En la misericordia no se aplica puramente, de una manera puramente gratuita. Aunque haya misericordia, el tomo se cobra. Hay que pagar la misericordia. Nunca hay misericordia puramente gratuita, no. Así que, ¿cómo es que Dios tiene misericordia con nosotros? Cuando nos vamos a confesar, nos perdona nuestros pecados. Sí, pero ese perdón se pagó a precio de sangre. Jesucristo lo pagó en la cruz. No es pura poesía, no es pura teoría, no, es una realidad. Fue concreto, fue material. Jesucristo derramó su sangre, murió para pagar esos pecados. Entonces ahí está que todo se paga. Entonces, si Dios tiene misericordia conmigo, muchas veces y de una manera muy generosa, porque a veces vamos cargados, hay personas que van cargadas de pecados a la confesión,
y Dios los perdona generosamente. Ah, es que es gratis. No es gratis. Eso se pagó a precio de sangre. Nada es gratis. Entonces, tengamos cuidado. Está bien. Ah, es que sí, voy a hacer este pecadito por aquí, este pecadito por allá. Al cabo después me confieso. No hay que abusar de la bondad de Dios. Porque si Dios nos tiende la mano, puede ser que un día no nos la tienda más. Como decía San Agustín, yo temo a ese Dios que pasa y que no vuelve a pasar. Hay personas que Dios les da una segunda oportunidad, pero hay personas que Dios no les da una segunda oportunidad. Tengamos cuidado. Ah, es que después voy a arreglar eso. Dios, ya veremos. Dios es paciente, Dios es bueno, sí, pero no abuses. Y a veces con Dios no aplica la misma misericordia con todas las personas, tengamos claro eso. Hay con personas que Dios, con todos es misericordioso, pero hay con personas que Dios tiene más paciencia que con otras. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo y Él decide hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera. No podemos pedirle explicaciones a Dios. Si Dios decide que a esta persona le va a dar misericordia y a esta menos, pues Él sabrá por qué. No podemos decirle, ay, ¿por qué tú haces esto? Esa es la mentalidad moderna de los católicos liberales, que quieren saber todo, quieren que toda explicación. No, Dios hace lo que Él, como Dios es, Él hace lo que quiera. Y hay personas que en su vida hicieron pocos pecados y murieron y se condenaron. Pero hay otras personas que Dios les dio más oportunidades. ¿Por qué? Porque es su santa voluntad, porque Él lo quiere, así nomás. Él es Dios, nosotros somos criaturas, así que Él hace la ley, no somos nosotros. Esa es la tontería humana de hoy, que la gente cree que nosotros condicionamos a Dios. No, es Dios que nos condiciona a nosotros. Debemos ser conscientes de eso y no caer en la ilusión, porque vamos a tener una mala sorpresa un momento dado, cuando Dios decida basta. Cuando Dios diga basta, ¿verdad? Nos vamos a encontrar de repente en otra dimensión y vamos a decir, bueno, es que no tuve tiempo de prepararme. Bueno, si tuviste muchos años de vida, ¿cómo no tuviste tiempo? Ah, es que yo había previsto y había hecho mis planes, que yo me iba a confesar después, No, es que tú no tienes por qué esperar. Yo no tengo la obligación de esperarte, Dios no tiene la obligación de esperarnos. Cuidado, no hay que jugar con Dios. Aun si muchas veces nos ha mostrado paciencia, no quiere decir que siempre la tendrá. Y con unos tiene paciencia y con otros no. ¿Por qué? Porque Él lo decide así. No tiene por qué darnos explicaciones. Así que nosotros no debemos jugar con eso y correr el riesgo, nada, ¿no? Debemos siempre vivir en estado de gracia, siempre ser fieles a la gracia del momento. Así vivían los santos. Los santos eran personas que eran muy vigilantes hasta de todo lo que pensaban, de todo lo que hacían, estaban constantemente viendo, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? Para que no hiciera nada que fuera pecado. Pero hoy la gente es muy laxa y pues todo está permitido. No, es que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero es justo también. Entonces, toda esta bondad que el Sagrado Corazón nos manifiesta debería facilitar ya nuestras obligaciones, porque de por sí tenemos las obligaciones y conocemos la ley de Dios, pero este amor que Él nos manifiesta nos facilita aún más esa correspondencia, esa fidelidad a la ley de Dios. Nos debería facilitar, pero los corazones duros, que a fuerza de oír que Jesucristo murió por nosotros, que todo esto, llega un momento que se acostumbran a todo eso y lo ven como normal y no ven la gravedad, no ven la importancia, no ven la obligación que viene de eso, y entonces se acostumbran a vivir como cristianos, pero nada más
saben todo, pero no, es como si no lo supieran porque no lo practican y no ven la necesidad de practicarlo. No ven la necesidad de amar a Dios, no ven la necesidad, a pesar de que saben que Jesucristo murió por nosotros. Mayor prueba de amor no hay. Dios en su cuerpo mortal de hombre murió por nosotros. Dios murió. Es una prueba de amor. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros por Él? Es que no había pensado, es que no tengo tiempo, es que yo tengo que hacer esto. Y nunca se preocupan de nada. Entonces pasa su vida y la desperdician, porque esta vida no está hecha para vivirla bien aquí, no está hecha para eso. Dios no la previó así. Esta vida es el momento, es un pequeño momento en medio de la eternidad que Dios nos da para escoger qué queremos hacer después de esta vida. Esta vida estamos aquí para eso, nada más. Entonces, si nosotros perdemos esta oportunidad, ya no habrá otra por toda eternidad. Entonces, las personas que viven en la superficialidad, porque les han dicho que Dios es tan bueno, que no castiga, que es tonto, es decir, tú lo ofendes y Él no dice nada, acepta. No, Dios no es tonto, tiene dignidad, tiene honor, y cuando alguien lo ofende castiga, claro que sí, pero nos ama, de todos modos nos ama y nos quiere ayudar. Bueno, aprovechemos esa mano tendida de Dios, pero si no la aprovechamos ya después no será posible, imposible. Después de esta vida ya no habrá posibilidad de escoger, se acabó. ¿Por qué? Pues porque Dios lo ha decidido así, es su ley y nadie lo puede cambiar. Eso. Entonces, tomar conciencia de por sí, porque es justo que obedezcamos a Dios, que amemos a Dios, es justo, pero además, por las pruebas de su bondad, de su amor, pues eso nos impulsa más a amarlo y a servirlo con más fidelidad, porque nos sentimos amados, porque nos sentimos acogidos. Entonces se vuelve más fácil. Como les decía, una persona que, si tenemos una persona que amamos, que apreciamos mucho, se nos hace fácil ofrecerle algo, ayudarla, es un placer, porque hay una correspondencia, esa persona nos ama y nosotros la amamos, entonces se vuelve todo fácil. Entonces nuestro Señor nos quiso facilitar las cosas y no solo decir, bueno, ahí están los 10 mandamientos, tienes que respetarlos, etcétera, ahí está la ley de la iglesia, tienes que respetarlas, tienes que obedecer a tus superiores, porque hoy la gente ya no sabe lo que es la obediencia. La obediencia para la gente es que, pues tú me mandas esto, pero ¿por qué? Es que si yo no entiendo, entonces no obedezco. No, la obediencia es la voluntad de Dios, entonces tenemos que obedecer. Los niños a sus papás, la mujer a su marido, los trabajadores a sus patrones, los fieles al sacerdote, porque ahorita todos los fieles ya saben más que el sacerdote y le dan consejos y le dan órdenes, hasta lo regañan. No hay respeto, no hay obediencia, ¿verdad? Entonces la mentalidad, esa soberbia liberal que ha invadido todo, ¿verdad? Pero Dios, en medio de que estamos muy obligados, estrictamente hablando, a obedecerlo, debemos considerar que Él nos ama, y entonces lo vamos a hacer con gusto, con placer. Hasta los santos agradecían a Dios cuando Dios les enviaba alguna cruz, algún sufrimiento, lo agradecían, porque decían, es que yo así me parezco más a Jesús crucificado, y agradecían eso a Dios. Hubo una santa, no me acuerdo su nombre, no sé si es una santa italiana, que ella se santificó dando gracias. O sea, le pasaba algo bueno, pues daba gracias, le pasaba algo malo, daba gracias,
le pasaba algo muy malo, pues también daba gracias. En todo veía la mano de Dios. Es una persona de fe y que veía que a través de todo lo que nos pasa, Dios finalmente nos ayuda a ser mejores. Hasta las cruces que nos manda son una manera de ayudarnos a practicar las virtudes y a mejorarnos, porque las virtudes de paciencia, etcétera, nos hacen mejores. Entonces, una persona que nunca practica algo difícil no tiene virtudes. Es como los niños que hoy los educan así como en una cajita de algodón, que nada los moleste, que nada los haga sufrir. Entonces, esos niños no son malos, pero no tienen virtudes, porque no saben sobreponerse a la adversidad, a la contradicción, al sufrimiento. Son niños que no tienen virtudes. Entonces, cuando crecen, no saben hacer frente a la vida, no saben sobrellevar la cruz, no saben sobrellevar la persecución, y se pliegan porque no tienen virtudes, se pliegan al mundo, se pliegan a todo lo que pasa, porque no, es que cómo yo voy a sufrir, ¿por qué? ¿Verdad? No quieren sufrir y sacrifican lo más importante por su comodidad. Sí, yo no voy a rezar el rosario. Ay, ¿por qué? Yo que voy a tener eso, no me impongan cosas. Hay niños que hablan así, hay jóvenes que hablan así. ¿Por qué qué obligación? ¿Por qué tengo que estar sufriendo ahí de rodillas? Esa es la mentalidad de hoy, ¿verdad? Y hay que liberarse de esa mentalidad, porque todo es una mentalidad liberal y todos tenemos algo de eso, estamos contagiados, es el mal de la época. Entonces, y hay casos de, por ejemplo, hace unos días salió un video en internet de Monseñor Rifán, que era pues uno de los obispos que fueron consagrados por la fraternidad en el tiempo que eran fieles a la tradición. Y este obispo que en ese tiempo él decía, no, es que yo nunca voy a aceptar los errores del Concilio Vaticano II, yo nunca voy a aceptar la nueva misa, pero queremos acercarnos a Roma. Y dijeron, sí, vamos a hacer unos acuerdos con Roma, pero no vamos a aceptar esas cosas. Eso, no, denlo por seguro. Entonces, Monseñor Lefebvre nos dijo, no se pueden hacer acuerdos con Roma, no se puede estar bajo la tutela de Roma y no perder poco a poco la noción del valor de la tradición, porque ellos son antitradicionales. Entonces, ese orgullo de creer que eran más inteligentes que Monseñor Lefebvre, de que ellos iban a lograr convertir a Roma porque ellos eran muy católicos, lo que fuera, es una ilusión y es un acto de soberbia. Entonces, todo eso que él dijo antes que no iba a hacer, pues ya lo está haciendo, y él lo afirmó en esta entrevista que le hicieron, en este video que apareció hace como unos 10 días, y él dice, no, es que la misa moderna está bien, no tiene nada de malo, podemos decirla. Lo que pasa es que la misa tradicional yo la prefiero. Entonces, sobre la cuestión de la misa tradicional es solo una preferencia, no es una convicción. Ya lo dijo claramente, clarísimamente. Entonces él ya está negando todo lo que él dijo que no iba a hacer. ¿Por qué? Porque él quiso entrar en la estructura de la Iglesia conciliar, y eso hizo que él está abdicando de todas sus convicciones, de lo que antes defendía. Y también dijo, no, es que el Concilio Vaticano II no tiene nada de malo. Así lo dijo. Todo está bien en el concilio, es que, bueno, hay cosas que podían ser mejoradas, algo así, ese lenguaje tenía. Se puede, yo voy a enviarles a los que les envío hoy el sermón por internet, les voy a enviar también la referencia de esta entrevista para que la vean. Entonces ahí se ve que el pecado contra el Espíritu Santo puede ser también cuando uno hace una imprudencia manifiesta.
una imprudencia manifiesta en algo que hace peligrar la fe. O sea, yo no puedo entrar al Partido Comunista para convertir a los comunistas. ¿Qué es eso? Es algo absurdo, es tentar a Dios. Entonces yo no puedo hacerme entrar en la Iglesia Conciliar para convertir a la Iglesia Conciliar. Es un contrasentido, porque como Monseñor Lefebvre decía, no son los inferiores que hacen a los superiores, es el orden normal de las cosas, sino los superiores que hacen a los inferiores, porque los superiores tienen las riendas, tienen el sartén por el mango, mientras que los inferiores no tienen medios, no tienen autoridad, no tienen poder de decisión. Entonces el superior es el que manda, que decide, el que impone, el que se impone. Entonces, si quieren estar dentro de la estructura de la Iglesia Conciliar, para convertir a la Iglesia Conciliar, pues es una ilusión, es una cosa infantil hablar de esa manera, no es posible. Entonces, esa aventura de la diócesis de Campos, que está en Brasil, donde estaba Monseñor de Castro Mayer, que era el compañero que fue fiel a Monseñor Lefebvre y que lo acompañó en toda su batalla contra el modernismo. Entonces ellos antes estaban muy bien, antes seguían la tradición 100%, pero me parece que fue la instigación de, no sé si del padre Smithberger o del padre Monseñor Felé, que les dijo: no, ustedes vayan primero hacia Roma y ahí vemos después nosotros qué hacemos, ¿verdad? Y los empujaron a ellos a tomar contacto con Roma, y desde ese momento la actitud de ellos cambió drásticamente y empezaron a hacer concesiones, al punto que ahora la diócesis de Campos está completamente con el Vaticano, que ya este obispo que fue ordenado por los obispos de la Fraternidad San Pío X, pues ya acepta el concilio, ya acepta la nueva misa. Lo único que les falta es desechar la misa tradicional y volverse completamente modernistas. Es lo único que les falta. En esa vía están, en ese camino están, y ese es el gran peligro que está corriendo hoy la Fraternidad San Pío X, porque ellos también se creen que por su linda cara estando dentro de la estructura conciliar, van a convertir a Roma. Es una ilusión. Si a todos los tradicionalistas que hicieron eso, todos terminaron mal. Hay todas unas letanías de congregaciones que eran tradicionales antes, especialmente en Francia, y que todos terminaron así, todos los que quisieron hacer un acuerdo con Roma. Entonces hoy no podemos ponernos bajo la tutela de esos que son enemigos de la tradición. Es un contrasentido. Es evidente que no es posible, y si no lo acepto, estoy haciendo un pecado contra el Espíritu Santo. Y si lo acepto, ¿qué pasa? La ceguedad viene después. Por eso ya están cegados los superiores en la Fraternidad San Pío X y no quieren reconocer que hicieron un mal camino, quieren reconocer que se equivocaron, están absolutamente obstinados en esa vía y no van a salir porque hay a la raíz de todo lo que están haciendo ahorita hay un pecado contra el Espíritu Santo. Entonces nosotros no somos cismáticos, porque Monseñor Lefebvre siempre nos pidió tener cuidado con eso. No somos sedevacantistas, pero estamos a la expectativa, sin ánimo de ruptura con Roma, con el Papa, pero estamos a una distancia prudente hasta que Dios no decida salvar a su iglesia, porque ahorita humanamente no hay solución, humanamente, pero ya que Jesucristo prometió que su iglesia no sería destruida, quiere decir que a momento dado Dios sabrá cómo lo hará, no es forzosamente por nosotros, porque es muy pretencioso decir somos nosotros los que vamos a convertir al Papa, nosotros los que vamos a convertir a la iglesia. Es muy pretencioso eso.
Entonces Dios tiene sus medios, cuando Él decida, Él lo hará, pero no va a permitir que su iglesia sea destruida completamente. Así que siempre habrá por lo menos un grupo de fieles, de sacerdotes, ministros de Dios, que conserven la fe plenamente y que la mantengan, que la prediquen, porque hay también muchos sacerdotes de una falsa tradición que pretenden ser tradicionales pero no denuncian el error y están callando el error y no dicen todo a los fieles, no los ayudan a estar alertas. Entonces ya en la fraternidad San Pío X ya casi prácticamente se habla de algunos problemas de la iglesia, pero se ha bajado mucho el volumen. Ya no hay ese combate, cada vez se está perdiendo más y han hecho muchos compromisos. Uno oye hablar cosas muy graves de que se cuentan, ¿verdad? Que han aceptado muchas cosas que están mal hoy en el mundo moderno y quieren que los fieles hagan eso, o por lo menos no les dicen nada, les dan libertad, como diciendo, si tú quieres tú puedes suicidarte, si tú quieres no te puedes suicidar. Pues eso, no lo dicen con estas palabras, pero les dan puerta abierta, y eso es escandaloso. Entonces pidámosle a Dios tener siempre clara la idea de que la bondad no excluye la justicia, que ser inteligente pues quiere decir que también hay que rechazar, o sea, no solo aceptar el bien, sino también rechazar el mal. Entonces hoy la gente dice, no, es que yo nomás hago el bien, pero no rechazo a nadie. Ahí está el error. Sí, hay que amar a todos, pero no, debemos rechazar el mal. Entonces cuando una persona se porta mal, ciertamente no debo odiarla por eso, pero no voy a justificar el mal que está haciendo. No voy a dejar eso así como si fuera correcto. Entonces, no, eso no es ser bueno, es ser tonto, ¿verdad? O si alguien me está robando, yo voy a decir, no, es que a lo mejor el ladrón tiene buena intención y está queriendo hacer un bien con ese dinero, entonces no voy a hacer nada, pues que haga lo que quiera. Eso es ser tonto, no es ser bueno, ¿verdad? Entonces tratemos de pensar las cosas bien. Dios es bueno, pero no es absurdo. Dios no es absurdo, Dios no es contradictorio, Dios no es injusto, y Dios no cierra los ojos tampoco, porque ve las cosas como son. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros perdonamos al prójimo, debemos saber perdonar. No quiere decir que neguemos que esa persona nos hizo un daño, no estamos negándolo, sí, lo sabemos, incluso tenemos esa experiencia, ya sabemos que esa persona a lo mejor nos va a poder intentar hacer un daño, el daño que nos hizo, pero de todos modos la perdonamos, y eso es diferente, no es lo mismo. Debemos perdonar sinceramente a esa persona, pero podemos guardar en la memoria, digamos, bueno, voy a tener cuidado porque a esta persona le gusta robar, a lo mejor se le ocurre otra vez volverme a robar. Sí, lo perdoné, pero tengo cuidado, ¿verdad? Tengo prudencia. Entonces eso, hay personas que creen que perdonar es olvidar completamente todo. No, ni Dios hace eso. Pero sí perdona, realmente perdona. Pero todos nos dicen, bueno, ya sé que tú tienes tendencia a este defecto, voy a tener cuidado, pero sí te perdono, sí, sinceramente, ¿verdad? Pero hay que tener prudencia y memoria del pasado. Es bueno tener memoria del pasado. Entonces hay gente que no tiene nunca memoria del pasado, se pasan de buenos. Sí, los políticos le han robado y después le vuelven a hacer promesas y vuelve a creer, y después le vuelven a robar, y después el pueblo vuelve a creer, y después le vuelven a robar, y siempre se le olvida que ya le han robado varias veces y que varias veces le han prometido, porque el pueblo no tiene memoria.
memoria histórica, y eso es algo bueno que hay que tener, no hay que olvidar, en el sentido de que hay que tener experiencia, aunque uno sepa perdonar, claro, perdonar de corazón sí se puede, pero hay que tener memoria del pasado. Entonces, pidámosle al Sagrado Corazón de Jesús que nos haga entender cuánto nos ama. Eso es imposible porque su amor es infinito, pero tanto cuanto pues, nosotros podamos entender eso, cuanto quepa en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos haga entender eso, y que en lo que depende de nosotros, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, pues que seamos fieles y que hagamos todo lo que está a nuestra mano para corresponder a ese amor infinito que nos ha probado Él con tantas cosas, ¿verdad? Y si pensamos todos los regalos que Dios ha puesto en la Iglesia, la Eucaristía, la Santísima Virgen, el mismo Papa, pues cuando los papas estaban bien, pues eran la principal fuente de orientación del cristianismo, de los papas, la doctrina, la enseñanza de los papas. Ahorita el Papa la cátedra de Pedro está como oscurecida, pero si un día Dios quiere, volverán a haber papas que estén bien, y entonces es un regalo del cielo también que tengamos a alguien, un superior, no para que lo veamos como alguien que nos quiere aplastar, no, debemos ver a los superiores como alguien que nos quiere ayudar, que nos quiere orientar, que nos quiere llevar al cielo, y en ese sentido es un regalo que Dios nos hace. Y hay tantas cosas buenas que Dios ha hecho en la Iglesia, tantos santos que Dios ha hecho, Dios ha puesto ahí para motivarnos, para que nos den el ejemplo. Y cuando hubo problemas en la historia de la Iglesia, Dios siempre suscitó santos. Por ejemplo, Dios suscitó cuando hubo la herejía arriana, pues Dios suscitó a San Atanasio. Cuando hubo el protestantismo, pues Dios suscitó a San Ignacio de Loyola, a San Alfonso de Ligorio, para combatir ese error. Quiere decir que debemos escuchar a los santos que Dios nos da en la época que corresponde, ¿verdad? Entonces, así en toda la historia ha habido muchos problemas y Dios siempre suscitó santos. Por ejemplo, en la Edad Media había una crisis también en el clero y Dios suscitó a San Francisco y a Santo Domingo para arreglar ese problema. Y yo pienso que en esta época Dios nos ha dado un obispo santo que debemos escuchar, porque hay muchos que son muy independientes y que se creen muy inteligentes y que creen que saben teología y no saben. Entonces debemos escuchar. Yo pienso que Monseñor Lefebvre es un alma santa, no está canonizado, pero yo pienso que personalmente pienso que un día lo será, y que el Dios nos lo dio en esta época como medicina para el mal de esta época. Y la crisis de la Iglesia que estamos viviendo, debemos escuchar a Monseñor Lefebvre. Era un alma santa y muy competente, porque era un arzobispo, fue un colaborador del Papa Pío XII, una persona calificada, no era cualquier tonto, ¿verdad? Cualquier sedevacantista que se pone a decir cosas que no sabe. Entonces él sabía lo que decía y por qué no lo decía. Y era un doctor en teología, tenía muchas cosas. Y él participó incluso en la preparación del Concilio Vaticano II. Entonces estaba informado de todo, pero esos primeros esquemas que él preparó con otros obispos que eran tradicionales fueron desechados al principio del concilio, y por eso el concilio adquirió otra nueva ruta, otra nueva dirección modernista. Pero él hizo un buen trabajo en el Vaticano, en el corazón de la Iglesia. No era ni siquiera cualquier obispo, no, era un gran hombre. Así que hay que escuchar los escritos, hay que leerlos con atención y seguir sus orientaciones. Y es un acto de humildad, pero al mismo tiempo es prueba de amor de Dios, porque Él nunca nos abandona, y en cualquier situación, en cualquier crisis de la Iglesia, siempre nos tiende la mano por algún lado, ¿verdad? Como en la crisis protestante, pues nos tendió la mano por San Ignacio de Loyola. En otras crisis también nos tendió la mano por otros santos. Así que hay que tener esa humildad
de decir, bueno, acepto lo que Él diga. Yo no digo que sea absolutamente todo infalible, pero sí, globalmente, sí hay que escucharlo. Entonces les pido sus oraciones por las almas necesitadas, aquellas personas que no han tenido todo el acceso que nosotros hemos tenido a los beneficios del Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros tenemos más acceso a sus bienes, a sus dones, a sus gracias, que muchas personas que hoy viven en la ignorancia o lejos de Dios. Ellos no tienen tanta fortuna como nosotros, así que pidamos por esas almas abandonadas al corazón de Jesús por la intercesión del corazón inmaculado de María. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.